Esta semana ha sido una semana especial porque todo el miércoles y parte del jueves, toda la sesión del jueves, fueron dedicadas a discutir y luego a votar el último paso de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, y el proyecto partió al Senado al fin de la mañana del jueves. Esto después de un largo trámite en la Comisión de Hacienda, de la que participo, donde por supuesto se introdujeron muchísimos perfeccionamientos y muchas de sus normas también fueron rechazadas. La norma más polémica, lo que el gobierno ha llamado el corazón de la reforma, que es la reintegración tributaria, que hará que no puedan pagar por separado personas y empresas, sino que todo lo que ha pagado alguien por la vía de la empresa sea computado en su impuesto personal. Luego, nosotros teníamos un sistema semi-integrado, tenemos, en realidad está vigente, donde parte de lo que se paga vía empresa es imputado luego a los dueños de las empresas cuando retiran utilidades. En la práctica, lo que significa la reintegración es una rebaja muy considerable del impuesto al retiro de utilidades. El gobierno dice que hace esto para promover la inversión, pero piense usted qué relación hay entre bajarle el impuesto al retiro de utilidades y fomentar la inversión, cuando la verdad es que la inversión se fomenta cuando tú estimulas que los recursos queden en las empresas y no salgan de las empresas a los bolsillos de sus dueños. Hay, por supuesto, otras medidas que sí fomentan la inversión. Aprobamos, por ejemplo, la depreciación instantánea, que significa que toda la inversión puede ser cargada a los gastos de la empresa y pagan menos impuestos o retardan mucho el pago de sus impuestos. En esto le hicimos una preferencia a la inversión en la Araucanía, porque es la región de Chile más pobre y con menor tasa de inversión, y en consecuencia hay una señal de la preocupación por la recuperación económica en la región de la Araucanía. Se avanzó también muchísimo para que el sistema de privilegio de la pyme, de la pequeña y mediana empresa, que era un sistema aprobado en 2014 en la reforma de Michelle Bachelet, que se llamaba el 14 TER, fue perfeccionado y ampliado y extendido también el universo de beneficiarios para que todas las pequeñas y medianas empresas puedan incorporarse a ese beneficio, que les significa en la práctica pagar menos impuestos que las grandes empresas. Y eso se va a llamar el régimen ProPyme. También perfeccionamos en los impuestos verdes que se establecieron en 2014, es decir, hay algunos avances respecto de la reforma de 2014, pero hay un retroceso, o habría un retroceso si el Senado confirma lo que ocurrió en la Cámara. La reintegración fue aprobada, es cierto, con una votación no muy amplia, con una diferencia de 14, 15 votos entre los que votaron a favor y los que votamos en contra de la reintegración. El proyecto no llega con mucha fuerza al Senado, donde los mismos senadores demócratas cristianos han señalado que a ellos no les compromete el acuerdo que estableció el presidente del Partido Demócrata Cristiano y la bancada de diputados para aprobar la reintegración a cambio de algunas compensaciones. Nosotros, por supuesto, votamos a favor de todas las compensaciones porque, aunque son insuficientes, van a generar algunos recursos y están focalizadas algunas de ellas en los sectores más acomodados. Pero la verdad es que si se llegara a aprobar esta reforma en el Senado, es muy posible que vuelva a la Cámara con modificaciones sustanciales para conseguir la mayoría en el Senado. Así como se modificaron muchas cosas en la Cámara para conseguir mayoría, yo creo y apostaría a que se modificarán otras más
y más relevantes, porque es más difícil para el gobierno conseguir mayoría senatorial. Así que yo espero el proyecto llegue mucho más digerible cuando vuelva a la Cámara de Diputados. Si nosotros aprobáramos las modificaciones que hizo el Senado, eso se convertiría en ley. Si no las aprobáramos todas, habría una comisión mixta. Es muy probable que tengamos otros 6 meses por lo menos de trámite, lo que significará que prácticamente durante 2 años del mandato del presidente Piñera estaremos discutiendo de tributos. Y la verdad es que todos los organismos internacionales y cualquier analista dice que cuando uno hace reformas tributarias requiere primero muy amplio acuerdo para que estas reformas sean estables y duraderas en el tiempo, porque los países responsables no pueden estar cambiando de sistema tributario cada 4 años. Y luego, cualquier diseñador de políticas públicas dirá que antes de emprender un cambio tan relevante hay que evaluar en profundidad y extensión lo que está vigente. Nosotros hicimos una reforma el 2014 que terminaba de entrar en vigor justamente ahora y comenzará a ser evaluada en su integralidad justamente ahora. Y mientras se está evaluando, resulta que si tiene éxito el gobierno, ya lo habremos modificado y vuelta a empezar, lo que significa que próximos gobiernos probablemente serán tentados de hacer lo mismo y los países responsables no pueden estar discutiendo y renovando su sistema tributario cada 4 años. Eso es lo fundamental de lo que se discutió esta semana en la Cámara de Diputados, en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. Me tocó presidir algunas sesiones y dirigir algunas discusiones y votaciones, pero también tuve que desdoblarme para presidir y al mismo tiempo intervenir en un debate muy importante para explicar por qué habíamos logrado imponer un nuevo régimen ProPyme y por qué iba a votar contra la integración, a favor del perfeccionamiento de los impuestos verdes, a favor del IVA a la economía digital, a favor de la modernización tecnológica, por supuesto, de la boleta electrónica, que así como la factura electrónica, ahora la boleta va a poder ser brindada de manera virtual y eso va a permitir mucho mayor control de impuestos internos, reduciendo, por supuesto, la evasión y generando recursos adicionales para el fisco y para sus programas y políticas sociales. Esa era en realidad mi objeción mayor a la reintegración, porque significa poco más de 800 millones de dólares menos en las arcas fiscales, lo que en un momento de contexto internacional complejo por la guerra comercial de Trump, que ha desatado Trump con China, por el déficit fiscal que comienza a crecer, el retardo en el crecimiento, como se sabe, el país no va a crecer el 3,5 que comprometió el ministro de Hacienda en la ley de presupuestos hace pocos meses. Eso genera un contexto en que es muy riesgoso poner en dificultad y en duda la recaudación fiscal. No era el momento de reformas tributarias que pusieran en duda la recaudación fiscal. Pero bueno, ya vendrá el momento y el pueblo dirá si quiere un sistema tributario más progresivo, más focalizado, que haga pagar más a quienes tienen más y menos proporcionalmente a quienes tienen menos, porque el sistema tributario es un factor muy importante para reducir la desigualdad. Y con eso, por supuesto, no está de acuerdo el gobierno, que camina en una dirección completamente opuesta.